Hello, everybody. Welcome to one of our 3D sessions regarding the human rights implications of on biometric IDs. We are happy to have such expert panelists with us tonight, to somebody are all around the world to talk about these pressing issues that arises in the context of the biometric ID bill that is being discussed right now at Mexican Senate. So basically, the point the objective of this panel was to talk about the main issues that these kind of systems have on human rights, and to give like a broader view of the risk and in case that these technologies are que implican estas tecnologías y qué se necesitaría si se implementan, qué es lo que tendría que hacer la sociedad en cuanto a sus derechos humanos, especialmente en cuanto a libertad de expresión y cuestiones de privacidad. Yo soy Grecia Macías, estoy en defensa de los derechos digitales, R3D, y les voy a presentar a nuestro primer panelista, la doctora Eve Hayes. Nos va a dar un contexto más amplio de cómo se usa esta tecnología, de cómo funcionan y las implicaciones en los derechos humanos. Muchas gracias por invitarme el día de hoy y no duden en detenerme si hay problemas técnicos o lo que sea. Mi nombre es Eve Hayes. Estoy haciendo investigación ahorita especialmente en Latinoamérica y del Caribe. No me quiero alargar mucho, pero quiero resaltar algunas de las principales preocupaciones de también lo que está pasando en México y también el de la involucración del Banco Mundial y cómo está presionando para este tipo de sistemas de identificación biométrica. Y es algo necesario porque saben que estos problemas que implican cada vez empeoran y aún así siguen presionando con su agenda de registro. Esto debe cambiar. Necesitamos tener una conversación seria, global, mucho más seria en cuanto a esta identificación biométrica y tenemos que darle prioridad y escuchar a las voces de millones de personas que realmente quedan fuera de este sistema. Hay muchos de estos casos y algunos ejemplos creo que van a ser de mucha ayuda. En los últimos 7 años que he estado haciendo esta investigación para proveer a las personas del mundo con este acceso legal a estos sistemas. A las metas de desarrollo mundial que se tienen que aplicar para el 2030, aunque este registro en los últimos años ha aceptado estas tecnologías biométricas como una solución global para estar bajo el registro. Hasta muy recientemente, alrededor de más 1 millón de personas no tienen ni siquiera acceso a este tipo de registros. Se implementan muy rápido y no ha habido consideración del impacto o la posible exclusión de algunas personas. Los gobiernos y el Banco Mundial, en especial en el desarrollo internacional, no están escuchando esto, solamente están aceptando los sistemas ciegamente sin dar espacio para analizar los problemas que pueden surgir al implementar estos sistemas. Pero sí hay un lado oscuro en este tipo de tecnologías. La historia ya nos ha mostrado una y otra vez. Tenemos que ver, por ejemplo, las herramientas que se implementaron por la Alemania nazi para los genocidios de Ruanda, por ejemplo. La experiencia que tuvieron en Myanmar, si les dan al Estado las herramientas para monitorear y detectar a la población,
inevitablemente va a haber ejemplos de exclusión. Entonces, lo que quiero decir es que claro que va a haber mecanismos de exclusión y va a ser una forma de facilitar acceso para algunos, pero inevitablemente va a excluir a otros. Y el Banco Mundial lo sabe bastante bien. Desde hace 3 décadas ha dado fondos para mejorar estos sistemas de registro y así nos da información de quiénes son, dónde están y cómo acceder a ellos. Obviamente hay mucho dinero de por medio para estas tecnologías, compañías de tecnología, para bancos de información, sector privado, etcétera. Tiene sentido que hay una lógica detrás de por qué se implementan estos sistemas y esencialmente para los que están ganando es una gran idea. Pero si pensamos en cómo se almacena la información o, por ejemplo, si mejoramos estos registros, también mejoramos las maneras en que el Estado relaciona a una persona y no nada más a sus hábitos actuales, sino también a su historial. Sobre todo, por ejemplo, personas inmigrantes, gente que quiere irse del país, generaciones incluso se pueden identificar y registrar. Se está haciendo también más fácil para el Estado rastrear la etnia y los orígenes nacionales de las personas, no nada más dónde están, dónde crecieron, sino también ir generaciones atrás y para ver si terriblemente se dice así, dónde se originan, vaya. También cómo se fundan, patrocinan estos registros. Por ejemplo, excluyen y tienen especial registro para la gente con ascendencia asiática. Esto también propicia problemas de exclusión racial. También esto incluye a todos los ciudadanos que deberían proporcionar su información personal. Entonces, las principales preguntas que debemos hacernos es si no solamente a quién le facilita el acceso a estos registros biométricos, sino también quién está siendo excluido de los sistemas. También en el caso de México, esta cédula de identificación biométrica permite bloquear intencionalmente a personas que accesen a ciertos documentos y esto lleva a decenas de miles de personas que necesitarían reemplazar su tarjeta plástica por esta tarjeta digital. Esto facilita a los estados usar estas nuevas tecnologías para identificar y separar a la gente con antecedentes indeseados, por así decirlo. También esto provoca que este tipo de personas se conviertan en migrantes. Entonces, la descentralización de estos registros y cómo se manejan todas las interacciones y cómo se registran de lo que se propone, por ejemplo, en México, va a tener un impacto en la vida diaria de todos los ciudadanos, desde la graduaciones, su licencia para conducir, recibir pagos de remesas, casarse, etcétera. Todas estas cosas son buenas cuando el sistema funciona a nuestro favor, pero si no es así, va a crear mucha frustración. ¿Qué es lo que se define en estos sistemas propuestos? Mi investigación en la experiencia de las personas me enseña que todo quedaría documentado de los ciudadanos. Estos documentos quedarían reconocidos y registrados por el Estado. Por ejemplo, en el Reino Unido, los ciudadanos que fueron invitados al país antes, se vio recientemente que tenían acceso a su nivel de educación y su salud pública. Dejaron de recibir pensión, dejaron de recibir apoyos
y algunos fueron expulsados del país. Debido a que el Estado puede decir que es un error burocrático, sabemos que esto es esencial de cómo se maneja la burocracia y cómo se experimenta la burocracia, y es una práctica gentil, pero es una práctica. El uso obligatorio y la centralización de este registro de identificaciones para crear bloqueos al acceso es un problema también porque no da espacio a negociación. No le permite a estas personas que caen en estos vacíos negociar su vida diaria. No solo hablamos de grupos que yo veo como descendientes de migrantes, sino también afecta a migrantes, gente no binaria, también grupos indígenas y afrodescendientes. También va a tener un impacto en que la gente que no tenga documentación formal va a terminar en la pobreza porque no va a poder registrarse a nada. También crea muchos obstáculos burocráticos. Hasta ahora podemos ver cosas simples como, por ejemplo, abrir cuentas bancarias o tener un contrato de celular. Pero si vamos a observaciones más profundas, que esto quiere decir que quedan bloqueados de espacios de acceso en general a cualquier acceso de dinero, como por ejemplo estas tecnologías pueden bloquear también nuestra libertad de expresión. También utilizan estos registros biométricos para identificar a posibles activistas y también la amenaza de que si no te adhieres a este sistema, podremos quitarte tu registro, podemos desactivar tus tarjetas o bloquearte de tus actividades diarias. Entonces, la historia nos muestra que esto no es bueno. Hay muchos casos en el mundo donde ya está pasando esto. Y creo que México tiene que realmente ver estos casos y escuchar lo que ya se dijo de las historias humanas de todo el mundo, y los enlaces están muy bien detectados. Van a ser incluso casos familiares. Podemos identificar muchas similitudes entre las historias. Cuando la identificación se utiliza como un arma, entonces la existencia misma de las personas se pone en riesgo y es algo muy preocupante. Muchas gracias por escucharme y la oportunidad. Muchas gracias, Dr. Reeve. Fue una presentación sorprendente y puso sobre la mesa una de las principales preocupaciones que surgen cuando hablamos de esta identificación digital. Y usted destruyó el argumento de sí, pero bueno, va a tener inclusión y sabemos, pero el truco está en la parte biométrica y también la descentralización de la base de datos y los efectos de vigilancia que puede tener, especialmente como usted lo mencionó, en personas como migrantes, que aquí en México tenemos también una exclusión para los migrantes, gente no binaria, gente, defensores de derechos humanos, abogados, y saber cómo este tipo de identificación es importante para tener, por ejemplo, nada más una tarjeta SIM o inscribirte en una escuela. Todas estas cosas que son esenciales para la vida de los ciudadanos, y es el punto principal de este panel. Este tipo de idea que no es inofensiva y ya es algo que muchos países han intentado y tenemos consecuencias en los derechos humanos. Muchas gracias. Ahora va nuestro siguiente panelista es Christian Van Beer.
quien se acaba de reunir, es director de Welfare and Human Rights. Es una organización de derechos humanos y justicia mundial, y también le pedimos que hable sobre, especialmente sobre la parte de exclusión, pero también otros ejemplos que tenemos y que hemos visto alrededor del mundo que ya utilizan este tipo de identificación. Él tiene mucha experiencia en cuanto a este tema, así que adelante, Cristian. Con mucho gusto te escuchamos el día de hoy. Gracias, Grecia, gracias a Red y a los organizadores del día de hoy. Sí, como dijiste anteriormente, he estado en diferentes proyectos de recursos de derechos humanos. Y en términos de desarrollo o de mi experiencia, es bueno mencionar que en esos proyectos que se establecieron hace 2 años, trabajé en conjunto con las Naciones Unidas y incluía el reporte del 2019 de la Asamblea General. Lidiamos con los sistemas digitales de identificación y desde el punto de inicio estaba interesado en esto. Entonces, estoy muy recientemente conectado con el debate del día de hoy. Siento que todos y con el desarrollo que ha pasado al respecto. Solamente para mencionar que me uní un poco tarde, una disculpa, me perdí la presentación de Eve. Espero que no haya mucho o que no me haya perdido mucha información. En nuestro trabajo, en los últimos 2 años, hemos decidido que, he dicho que hay una iniciativa de Todo Mundo Cuenta, con talleres de la organización que hemos brindado y diferentes paneles de discusión alrededor de la idea, o de más bien de la información digital y la exclusión. Nuestro principal enfoque en este trabajo es cómo los sistemas y los gobiernos pueden convertirse en una barrera para poder estar involucrados con los aspectos sociales. Y también cómo se discrimina normalmente y cómo se marginaliza a la población especialmente. Grecia Alexandrín, cuando recibí su invitación para este evento, honestamente lo pensé bien y dije, bueno, aquí vamos de nuevo. Porque el entusiasmo de hablar sobre estas identificaciones, estos sistemas en México, parece que es algo contagioso. Los sistemas están esparciéndose rápidamente alrededor del mundo, de un país a otro, India, Kenia, Uganda, Nigeria, Jamaica, etcétera. Y cada vez que nosotros hacemos algún movimiento o lo hacemos en un lugar, surge en otras partes del mundo. Y es como si estuviéramos involucrados en un juego, tratando de pasar la bolita a diferentes lugares. Los sistemas digitales han sido propuestos en diferentes partes del mundo. Son muy similares, son realmente muy similares. Y creo que eso tiene que ver con las SDGs y en el 2015, de un país a otro, especialmente con los sistemas de digitalización como una solución para poder lidiar con el problema de que la gente se siente excluida con la identidad. La similaridad de los sistemas no es una coincidencia, por supuesto que no lo es. Tiene un apoyo financiero y moral de diferentes bancos, de diferentes instituciones, no solamente de los gobiernos, de las fundaciones globales y de los actores de diferentes corporativos. Y esto quiere decir que en varios países han adoptado este paquete familiar, digámoslo así, con datos, con un registro obligatorio, con un solo número de identificación, con una sola tarjeta, y luego integrar este sistema en sus servicios públicos, igual que en el servicio privado, con los asuntos financieros, etcétera. Lo que es importante, desde mi perspectiva, es que tenemos que hacer un escrutinio sobre la identificación digital. La parte central de las proposiciones es la inclusión social, y eso también implica para la situación en México. Junto con los sistemas
de los 25 millones o el préstamo de los 25 millones de dólares, y a esto se le llama que el sistema mexicano facilita la inclusión. No solamente hace la propuesta de la inclusión social, también propone pelear o luchar por los derechos humanos por aquellos que están dejándose atrás. México ha construido unas grandes, disculpe mi español, no es el mejor, pero tiene varias referencias con respecto a la identidad. Tiene que ver con la Constitución mexicana, con los instrumentos de derechos humanos e igualmente con el Banco Mundial y los proyectos de diferentes documentos, de los préstamos que mencioné anteriormente, las referencias. Y el banco reclama que para mejorar un sistema de identificación tiene que cumplir con las identidades de los derechos humanos para permitir que funcione de manera eficiente y que cumpla con cubrir los derechos humanos. Admiro por el momento cómo las proposiciones de como en el gobierno mexicano, ahora han marcado el debate en una particular forma. Ellos ahora son los defensores de la inclusión social. Ellos ahora son los defensores de los derechos humanos. Entonces, ¿en dónde nos quedamos nosotros? ¿Dónde estamos en el movimiento de los derechos humanos? ¿Somos gente que estamos fuera de parte del progreso? Ya no estamos incluidos dentro de los derechos humanos. Es un marco interesante. Lo que yo propongo, primero, es que tengamos que hacer un escrutinio de esa inclusión social que se está haciendo en México y también se está haciendo en otras partes del mundo en años recientes. Para tomar el ejemplo de México, con la documentación del Banco Central, hay varias cosas que solamente me hacen pensar en la exclusión social. Por ejemplo, en países que son mucho más pobres de México, una parte significativa de la población está incluida en este registro que ya existe. Entiendo que la documentación es del 97% de la población en México ya está registrada. Y de acuerdo con la documentación del préstamo del Banco Central, tomará algunos años para incrementar ese número del registro. Una pregunta que tengo es muy sencilla. ¿Por qué es necesario tener ese sistema en México si están hablando desde la perspectiva de una inclusión social? Si México ya está cercano a ese tipo de registro, es solamente una pregunta. ¿Y por qué no cruzamos ese mecanismo que ya existe? Si la exclusión es una de las razones principales por la que ustedes están preocupados. La segunda pregunta que tengo es, ¿dónde está el detalle, el análisis detallado que es por parte del Senado sobre los problemas de exclusión que enfrentan los individuales que están quedando atrás, los millones de personas que no están registradas en México? ¿Cuál es la razón de por qué no están registrados? ¿Cuáles son los obstáculos que tienen? ¿Tienen quizá alternativas con la identificación, tener diferentes accesos o diferentes servicios a los privados? ¿O solo es para algunos tipos de servicios? Esas preguntas creo que son válidas porque si este es el problema principal, me gustaría entonces ver un análisis detallado del problema antes de que sigamos. Y el tercero, tal vez no está justificado, pero el Banco Mundial también está abordando problemáticas como la inclusión de género. 3.7 millones no están registrados. En México, el 51.4% de aquellas personas son mujeres. Por lo tanto, esto tiene que ver con un proyecto de inclusión de género. Y tal vez esto no está justificado, pero el 51% de la población en México consistentemente mujeres, y no creo que sea sorprendente. Esas personas excluidas del registro civil sean mujeres. Una vez más, cuestionémonos estos argumentos a favor de la exclusión social. La siguiente pregunta sería, ¿este proyecto tiene que ver con la inclusión? Tal vez no es la razón principal o no es la dirección que queremos seguir.
¿Cuáles son los beneficios que se están construyendo en México? Hay otros objetivos que se han mencionado, un mejor control sobre los gastos, facilitar el pago de los impuestos, evitar el crimen. También podemos ver eso en la crítica del Banco Mundial con los registros en México. El Banco Mundial dice que contribuye con las pruebas de identificación, que es parcialmente causa. No es claro cómo parcialmente causa esta inclusión en México y que tiene también que ver con el gasto público relacionado con el Banco Mundial, que tiene que ver con las nuevas políticas de prescripción, que está dirigiéndose a Colombia. El Banco Mundial también menciona algunos de los beneficios que tienen que ver con las identificaciones digitales. No tiene que ver con la exclusión social o para los beneficiarios del gasto, que es de hecho, una medida. Reducir esto con otros sectores privados, con la corrupción, terminar. Creo que Yves también habló de ello. Es seguro y es un costo eficiente identificar a los migrantes. Tiene que aparentemente ver con la migración. Estas razones que acabo de mencionar tienen que ver con la inclusión e incluso también con las probabilidades de la exclusión e inclusión. Acordamos con estos objetivos. Nos vemos no solamente en México, sino en otros países. Hay que ser claros que no solamente tiene que ver con la exclusión social. Y es importante comenzar con este debate en bases claras. Es una evidencia clara de que comenzamos con diferentes países del mundo o en estos sistemas digitales, tienen un riesgo grande que pueden darnos una exclusión social. El Banco Mundial admite esto en una sola oración en la documentación de su proyecto. El potencial para los impacto negativo están relacionados con la exclusión que pueden dar pie a problemáticas con sectores vulnerables en la sociedad. El problema, yo creo, que es que cuando hablamos de riesgos de exclusión, hablamos de riesgos futuros. Cuando algo como esto se está presentando, todavía no pasa, está en el horizonte todavía, pero podemos ver que se acerca. Aún no está pasando. Y pienso que es una desventaja porque están pidiendo algo para el futuro y es algo difícil con lo que tenemos que lidiar. Pero estos riesgos no están en un futuro en varios países del mundo. ¿Qué es lo que podemos aprender de otros ejemplos, de otros países de la exclusión de la identificación digital? Son 4 puntos distintos. Primero, hay un riesgo mayor en el contexto del registro de la población de la identificación digital. Es realmente muy complicado registrar a una población entera en cualquier contexto, en cualquier país. El problema es que hay varios problemas como esto. Algunas veces las áreas geográficas se pierden porque los gobiernos pues no están al tanto de ello. La gente no está físicamente disponible a ir físicamente a registrarse. Eso es lo que hemos visto en varios países. Algunos países gastan dinero para poder hacer ese tipo de registros. Algunas veces las máquinas no sirven porque no funcionan o porque no hay conexión con Internet, entre otras razones. Algunas veces la gente no puede capturar sus datos biométricos. Por ejemplo, hemos visto esto en India porque, no sé, ya son mayores, no saben cómo hacerlo. Algunas veces el registro no les dan una identificación a cada uno de los individuos, esto tiene que ver con las minorías. En respuesta al problema de por qué es difícil este registro, porque muchos se quedan atrás, tiene que ver con la respuesta de los gobiernos de sí, bueno, vamos a resolver estos problemas, mejoraremos esto, iremos a áreas para poder hacer ese tipo de registro, pero lo que vemos también es que con el registro masivo, los gobiernos gastan mucho dinero. Algunos utilizan otros sistemas externos, por ejemplo, como el Banco Mundial.
y están interesados en el registro, pero es difícil alcanzar a ciertos grupos. Lo irónico es que los grupos que se supone que están siendo excluidos del sistema son ellos, son esos grupos que están en mayor riesgo de ser dejados o ser excluidos. Otra lista de problemas es que muchos de los registros pueden enfrentar a diferentes problemáticas en diferentes países. Uno de los errores que se cometen es cuando se captura la información con diferentes bases de datos, la producción de tarjetas, puede haber un retraso, las máquinas a veces no funcionan correctamente. Varias problemáticas suceden y tenemos una brecha también con el registro masivo. Con el número de identificaciones que tenemos individuales, la gente pierde sus tarjetas y bueno, eso también contribuye una vez más a la exclusión. Quizá un punto importante o algo más estructurado es el hecho de que los sistemas digitales de los sistemas están vinculados con los programas sociales. Y lo que pasa es que los individuos quieren vincular su tarjeta digital con programas específicos que ya están incluidos. Lo que pasa es que en el proceso de vincular algo sucede, algo sale mal y la gente se queda fuera. En una historia del 2020 que se hizo en la India fue que la gente tenía que vincular su número con unos programas de alimentación y dejó a cientos de miles de personas fuera. Y el impacto fue realmente agresivo. Los grupos que no pudieron vincular su número con estas cuestiones de alimentación fueron estos grupos vulnerables en la sociedad. Y se supone que deben estar incluidos dentro de estos grupos. El cuarto y finalmente, el mayor problema también es que no es voluntario, pero sí es obligatorio. Puede ser que sea por una ley o porque no tengan todos los servicios gubernamentales, a menos de que ustedes tengan la identificación digital. Y lo que pasa es que esta identificación se ha convertido en un obstáculo para ejercer los derechos civiles, ejercer el derecho de participar en la sociedad. Y eso es diferente de lo que hemos hecho. En algunos casos lo hemos trabajado. El hecho de que tiene diferentes funciones de registro también ayuda porque la gente puede trabajar con diferentes sistemas. Esto, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos en Uganda. Una tercera parte de la población no tiene acceso a una identificación, a una tarjeta, están fuera de los programas y hay diferentes formas de exclusión en los programas sociales. Es un programa, por ejemplo, para la gente que tiene a más de 80 años en Uganda y la información oficial del gobierno, nos dimos cuenta de que por lo menos el 25% de las personas que tienen más de 80 tiene problemáticas con la identificación de sus tarjetas. La perdieron o nunca se registraron, etcétera. Estos son problemas de exclusión. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que sigue? Por inspiración, me gustaría citar a una persona que estuvo trabajando con la identificación digital y esta persona concluía con que los datos biométricos, y cito, la resistencia funciona. Puede ser que el registro sea difícil y es prácticamente imposible incluso si se resisten. Y esto es especialmente con los asuntos internacionales. Una vez que el registro biométrico se ofrece, no puede salir todo mal. Siento que México en este punto está en una encrucijada. Está ya en el Senado y algunas reflexiones de lo que podemos hacer. Primero, pienso que idealmente tiene que detener el proceso democrático. Es algo que se está materializando.
Es muy difícil detenerlo. Y comprendo con 25 organizaciones no se ha podido llegar a todos los senadores respecto a estos asuntos. Para mí me parece, no sé mi experiencia en otros países, que la decisión ya se tomó. El Banco Mundial y los gobiernos, el gobierno mexicano va a parece que ya van a seguir adelante y parece que no hay mucho espacio para negociar. Desafortunadamente, yo creo que esto sí va a hacerse ley y cuando eso pase, hay varias opciones. De otros países creo que podemos aprender estos mecanismos de resistencia. Primero, obviamente, la posibilidad de demandar al Estado para que aplique este sistema. Eso no siempre es muy exitoso, no siempre lleva los resultados que se buscan, pero creo que los presidentes de países como India, Jamaica y Kenia en los últimos años son razón de esperanza del poder de la litigación. En segundo, se ha hecho también ya anteriormente, por ejemplo, en Sudáfrica, en contra del registro de las huellas digitales. Siempre está la opción de organizarse colectivamente y desobedecer. Se deben hacer, esto se debe considerar, yo creo. También hay organizaciones que deben iniciar ahora mismo a documentar este tipo de casos de exclusión, violaciones de derechos y cuando ya se implementen estos sistemas. Esta evidencia puede ser de mucha ayuda en cuanto a campañas públicas, también para litigación y también para la advocacia internacional. Antes de terminar, me gustaría comentar que, como dije, es un sistema que se está introduciendo en casi todo el mundo. Es un problema mundial. Y el problema con derechos humanos que estamos enfrentando también son problemas mundiales. Creo que las organizaciones tanto mundiales como locales tienen que desarrollar sistemas también para que afecten al sistema global. Eh, ¿Cómo podemos, por ejemplo, hacer que instituciones como el Banco Mundial tomen responsabilidad de cualquier exclusión que pueda surgir? Y si hay una forma de crear programas, de tirar estos programas, por ejemplo, creo que estamos fallando, al menos a nivel mundial, de tener estos debates y tenemos que hacer las cosas mejor. Muchas gracias, Cristian, por tu presentación. Y sí, tenemos que hacer más, especialmente porque aquí en México no es la primera vez que nuestro gobierno quiere meter sistemas biométricos. Ya tuvimos esta experiencia con el registro de incapaz, un registro, una base de datos de SINS. Entonces tenemos que litigar que esa base de datos. Hubo mucha campaña, mucha gente se unió a la campaña para estos diferentes tipos de amparos que se iba a implementar obligatoriamente este registro de SIM biométrico. Entonces también tenemos que hacer llamado a ese tipo de casos y ver toda esta información que nos diste el día de hoy nos va a ayudar a decirles, no es la primera vez, la promesa de inclusión es solo la promesa, siempre hay exclusión en estos sistemas y no decirle a las personas que las consecuencias de tener esta vigilancia, por ejemplo, como
tú y la doctora Yves lo dijeron, el hecho de que sea obligatorio y cuántas personas no se registran con su tarjeta para las elecciones, por ejemplo. No mucha gente tiene los medios o la documentación para tener este tipo de identificación. Entonces, es muy importante también los puntos de acción que mencionaste al final, la resistencia, la litigación, todo esto va a ser muy importante para que toda la sociedad civil y las personas que nos escuchen sepan y tengan conocimiento de estos problemas y ya tengamos puntos listos para explicarles por qué no debemos dejar que esta ley pase. Tal vez algunos senadores nos escuchen y pueda haber un cambio y entiendan por qué no debe implementarse este tipo de sistema. Ahora vamos a pasar a Mustafa Mahmoud. Sí, ya aprendiste tu cámara, muchas gracias. Mustafa Mahmoud es de Namari. En Kenia ellos tienen un sistema, perdón si lo pronuncio mal, es Huruma Namna, y nos gustaría saber tu experiencia con ese sistema y las consecuencias que han surgido de la implementación de este sistema y si quieres hablar de tu experiencia en Kenia con este sistema obligatorio biométrico. Hola, yo soy Mustafa. Yo trabajo en una red de protección legal. Defendemos los derechos de identidad aquí en Kenia y hemos hablado de asuntos de exclusión aquí en Kenia antes de que el sistema que se implementó este año se llama Huduma Namba. Huduma significa Safis. Y como hemos discutido, como mencionó Cristian, una de las maneras que el gobierno obliga a estas personas a meterse al sistema es que limitan el acceso a servicios, a ciertos documentos. Entonces no puedes acceder a educación, no puedes acceder al Numandamba, no vas a tener servicios de salud, que son derechos humanos básicos. Al mismo tiempo hay que entender que los niveles de penetración de estos documentos son accesibles para todos en cuanto a cuestiones geográficas, si las personas tienen derechos iguales en cuanto a discreción, hay comunidades que fue incluso a corte porque no tienen acceso al régimen actual de identidad. Todo es digital. En el régimen actual, para poderse inscribir en el Huduma Damba, necesitas la tarjeta actual, que en mi comunidad, por ejemplo, no tienen acceso a esta en cuanto a igualdad, solamente aplican para documentos del MANDE, pero no pueden aplicar para este tipo de identificación. Cuando vas y quieres aplicar, automáticamente no te dan ni siquiera un papel de que aplicaste. Tienes que tener como una calificación, digamos, previa para comprobar que eres de Kenia. Entonces, si vemos esto y lo comparamos con México, vemos que es interesante ver que hay que preguntarnos realmente por qué se necesita. Muchos de estos fondos vienen de gente con cierta ideología
Entonces, básicamente es un aspecto comercial. La gente cree que necesitamos una sola fuente de identidad, que es lo que nos identifica. ¿Pero por qué? No es una evaluación que demuestra quién es la persona que está detrás de la identificación. Entonces, nosotros como comunidad, por eso fuimos a corte y nos apoyó el Foro de Namibio de Derechos Humanos, porque se dieron cuenta que la comunidad que no tiene acceso a estos documentos es mucha. Entonces, ni siquiera pueden empezar con la siguiente fase de digitalización. Entonces, fuimos a corte para intentar detener este proceso del Numa Damba, pero no hemos logrado mucho, desafortunadamente. Una de las cosas es que muchos de esos sistemas de digitalización hacen mucho minería de datos. Obtienen mucha información que no es relevante para la documentación, no es relevante para la identificación. Por ejemplo, con el NumTata, durante la enmienda del Numa Damba, fueron tan lejos como decir que el ADN puede usarse también como un identificador. Puedes ver tu ubicación geográfica, etcétera. Es una biométrica más. Entonces, hay que preguntarnos por qué nosotros les tenemos que dar toda esa información. Quieren tener toda la información en cuanto a ingresos, quieren saber tus antecedentes, que si tienes terrenos, por ejemplo. Realmente todo esto es relevante y una de las principales decisiones de protección de datos es la minería de datos. Muchas personas quieren verlo en cuanto a recursos financieros, no ven no piensan en cómo se va a utilizar esos datos. Por ejemplo, en África no tenemos registros crediticios. Entonces, son cosas que se pueden utilizar comercialmente. Son las cosas que como sociedad civil nos tenemos que asustar. También, por ejemplo, cuestiones de GPS. Todos sabemos que muchas veces el gobierno utiliza estos sistemas para hacer perfiles y hacer vigilancia. Mi GPS es mi derecho de privacidad también. Y cada vez se hace más un sistema de vigilancia. Entonces, somos algunas de las bases que me gustaría decir. El aspecto de exclusión también se le presentó al juez y el juez le pidió al gobierno que incluyera una política en donde describe que cuida este aspecto de inclusión y también otro aspecto que el GPS y el ADN se excluyera y que el gobierno no puede guardar esta información como un derecho de privacidad. Otra cosa que pronunció la Corte fue un caso de un instituto donde el registro también era obligatorio. Entonces hay que hacer esas evaluaciones de protección de datos porque al momento de hacer una sentencia se tiene que usar este recurso de la protección de datos. Entonces el instituto sacó este asunto de protección de datos porque ese es un aspecto que se tiene que evaluar. Si tenemos los mecanismos para proteger estos datos y la Corte dijo que no había una evaluación hecha, que no se estaba utilizando ningún mecanismo de protección de datos que el Estado ya utilizara y que todo el sistema se iba a descartar porque si no arreglaban estos asuntos iba a ser algo inconstitucional. Entonces, estas cosas ni siquiera están bien planeadas y ese es un aspecto que nosotros podemos utilizar. Si lo pueden implementar, realmente ya está listo para implementarse, hay que ver qué hicieron mal para poder utilizar eso. Ese es un problema que tenemos en cuanto a esos sistemas, que no se están viendo todos los aspectos. También quiero compartirles
es el aspecto de ERAS y la base de datos. En un principio, muchos departamentos tenían sus propias bases de datos, incluso la sociedad civil y cuerpos internacionales. Por ejemplo, la ONU tenía solo una base de datos eh, y a finales de los 90 y principios de los 2000, Kenia tiene dos de las reservas más grandes, y como es tierra de aborígenes, ellos fueron a buscar comida a estas tierras y se dieron cuenta que ya había sistema biométrico. Algunos fueron a buscar la comida con sus hijos y vieron que algunos ni siquiera obviamente estaban registrados. Entonces se dieron cuenta de cuando cumplen 18 y quieren ir a buscar trabajo, lo que sea, ni siquiera están registrados y no podemos corregir los errores del pasado. Entonces, aunque es bueno buscar la identidad, a ver que hay algún tipo de identificación, tenemos que checar también la posibilidad si puede haber correcciones, si está protegido, si hay minería de datos. Todo esto se tiene que considerar y por eso es que hay 5 casos que se llevaron a corte por este sistema de identificación. En caso de que tengan preguntas, pues estoy aquí para responderlas. Muchas gracias. Fue bastante importante lo que nos comentas. Me gustaría poder poner una silla en el Senado y decir, sí, tienes toda la palabra para poder decirlo que quieras. Muchas gracias. El siguiente panelista que tenemos, la doctora Yves, tiene que irse a una segunda reunión. Muchas gracias por haber estado con nosotros y por haber dado un espacio en su agenda para nosotros. Muchas gracias. La siguiente es Elizabeth Maldonado, que nos va a hablar sobre la situación en Latinoamérica y la implicación de la protección. Ella me dice que requiere de apoyo visual, apoyo técnico para sus visuales. No, así estoy bien, gracias. Así es que adelante, por favor. Ella es Elizabeth Mendoza, organizadora en Perú, Lima. Gracias, Grecia. Hola, mi nombre es Elizabeth. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Estamos para ayudarle a la gente a comprender sobre la libertad de los derechos humanos en los ambientes digitales. El Internet es un espacio libre para el Estado y también para las interferencias privadas en el ejercicio. Esto es precisamente por qué estamos el día de hoy, para poder llevar una examinación con respecto al riesgo de la identificación biométrica y del sistema junto con los derechos humanos. La identidad digital surge de la necesidad de llevar a cabo una transacción electrónica segura con la masificación de tecnología y de globalización. Hablando sobre la identificación biométrica y los sistemas, nos lleva a pensar sobre la identificación personal y la privacidad. Está identificado completamente con nuestros documentos personales como las tarjetas de identificación y estamos identificados en diferentes bases de datos. La identificación digital es una manifestación de la identidad en un ambiente virtual. En Perú, por ejemplo, el RENIEC es una entidad gubernamental que está encargada de gestionar la base de datos centralizada en un solo registro con la información personal de todos los ciudadanos. La identificación peruana incluye información como nombre, sexo o apellido, cumpleaños, fecha de nacimiento, huella digital, y esta información incluye una identificación personal. Hay algunos estándares y algunas entidades que prueban estos límites. Pueden violar algunos principios como la privacidad,
o la privacidad de los derechos. Hay algunas regulaciones, centralizamos los sistemas de identificación, implementamos tecnología tal como el reconocimiento facial y computarizado sin una preocupación ética o con propuestas alternativas. Tampoco tenemos espacio a la participación pública. Muchos riesgos se comprometen a la información, a la seguridad de la construcción y el mantenimiento de una base de datos centralizada. Tienen problemas serios de gobierno, ya que le dan el poder a las entidades gubernamentales con transparencia y con rendición de cuentas. Por ello, utilizan tecnologías para la privacidad sin hacer una consulta previa. Con respecto a las bases de datos centralizadas, el riesgo incrementa cuando previenen la creación de una identidad robusta del sistema, lo que es más deseable que una centralizada y no solamente en una sola. Por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos? Daños a la privacidad, una transferencia no autorizada de la información, por ejemplo, a un registro de tarjeta de crédito sin un conocimiento previo. Tenemos que pensar acerca de la tecnología y la brecha tecnológica. Los beneficios no pueden recaer solamente con la identificación biométrica. La tercera es daños de discriminación. Los sistemas pueden ayudar a los perfiles o a los individuos, por ejemplo, sus puntos de vista políticos. También, ¿qué pasa cuando la gente no está registrada o cuando los inmigrantes o la gente no binaria? Ahora solo me gusta hablar sobre la obligación de las instituciones a cargo de las bases de datos centralizados. El primer paso es reconocer y tomar en cuenta que cada uno tiene el derecho de tener una identificación. Este derecho se desarrolla a través de la documentación de la población, pero esto no puede ser lo único. El proceso de la información y el uso de sistemas automatizados para el proceso de información debe ser regulado en las regulaciones nacionales con la identificación de sus funciones y sus límites. La protección de la privacidad, considerando la privacidad del registro personal de información. Si las bases de datos están centralizadas y los responsables y la responsabilidad del gobierno a cargo y las relaciones con las diferentes instituciones deben ser claras y diferenciadas. Me gustaría dar algunas ideas sobre el marco de la evaluación de la identificación digital. Hay tres. La primera es la prueba de legalidad. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. ¿El proyecto está respaldado por una ley? ¿Está respaldado por alguna delegación? ¿Tiene algún propósito legítimo? ¿Cuáles son los propósitos que pasan de un propósito legítimo identificado en el cuerpo? Hay que especificar los actores y los propósitos que tenemos del propósito legítimo. La ley nos da un mecanismo adecuado en contra de los actores que utilizan esta identificación digital actualmente. Hay sistemas adecuados para la rendición de cuentas o la responsabilidad de los usuarios y otros actores, otras partes involucradas. ¿Hay alguna revisión que lidie con el uso de las identificaciones digitales? La identidad digital y el sistema debe proveer notificaciones adecuadas y mecanismos para utilizarlos, en que las públicas y las privadas utilizan esta base de datos. La gente tiene derecho a acceder, confirmar, corregir y pedir la cancelación de su información de la identificación del sistema digital. Debe haber mecanismos para poder lidiar con la violación de los derechos, no solamente para el uso de la identificación digital. También debe haber mecanismos regulatorios que aseguren la supervisión del administrador del sistema de identificación digital. Si hay nuevos propósitos que se identifiquen para el sistema, entonces debe haber procedimientos para determinar si son legítimos o si son políticas públicas para su identificación. Ahora, sobre la prueba de los derechos, voy a leer las preguntas como la violación de la privacidad
surge con el uso de la digitalización y nos da lo necesario para poder cumplir con el objetivo. Son claras las limitaciones sobre qué información va a recolectarse, cómo va a procesarse y por cuánto tiempo va a mantenerse almacenada con el uso de identificaciones digitales. ¿Hay algún tipo de protección para poder limitar el acceso de la identificación personal a través del uso de identificaciones digitales, ambos para el Estado y para los actores de la empresa privada? ¿Hay sistemas adecuados que aseguren la adopción de una identificación digital para tener restricciones o exclusiones o acceso a algunos tipos de servicios? En caso del enrollment y la identificación digital, ¿son obligatorios? ¿Hay algún en garantía legal para hacerlo? También tenemos que pensar sobre el riesgo, sobre las pruebas. Hay algunos riesgos que existen relacionados con la privacidad, equidad e inclusión. Las instituciones y la identificación digital debe estar al tanto de los riesgos y debe estar al margen de ellos. Hay que preguntarnos, es su decisión, hay decisiones con respecto a la legitimidad y los beneficios de utilizar una identificación digital y cuál es el impacto de los derechos. ¿Hay algún informe sobre la evaluación de los riesgos? ¿Hay algo tangible por parte de los individuos? ¿Algún tipo de recuperación si es que hay algún daño? Las leyes y las regulaciones saben diferenciar los diferentes enfoques al utilizar la digitalización con base en los riesgos. ¿Acaso la ley que es proporcional con la probabilidad y con la severidad de los riesgos posibles de su uso? Después de cualquier regulación de este tema, debemos profundizar en ese análisis. Si las políticas públicas no cumplen con estos requisitos, entonces esta ley debe ser regularizada y no debe cambiar. Entonces eso nos lleva a pensar, como el previo panelista lo expresó, si hay más razones detrás de estas regulaciones. Gracias. Muchas gracias. Son preocupaciones importantes acerca de cuáles son los estándares, cuáles son las regulaciones para la protección que debemos tener en caso, bueno, cosas que tenemos que pensar antes de que ese tipo de tecnologías se propongan, pero también qué tipo de seguridad. Es una pregunta básica, preguntarnos a nosotros mismos. Si estamos realmente considerando implementar este tipo de medidas. Muchas gracias. Siempre es importante tomar en cuenta estas regulaciones, son básicas para nuestra región. Y cuando hablamos sobre este tipo de restricciones, Cristian, gracias también, muchas gracias. También tiene que irse a otra reunión. Tiene una agenda bastante ocupada. Es por el Día de Acción de Gracias. Muchas gracias por habernos hecho un espacio en tu agenda, Cristian. Espero poder verte pronto en otra ocasión. Ahora nos vamos a ir con Alexandrine hablando sobre la privacidad a nivel internacional. Es una de las organizadoras de esta evento. Me ayudó mucho a que esto pudiera tener lugar. Así es que Alexandrine, por favor, va a hablarnos sobre las implicaciones específicas del Banco Mundial y también otros impactos que ese tipo de sistemas biométricos tienen en los derechos humanos. Hola a todos, gracias por presentarme y por permitirme acompañarlos el día de hoy, mañana, noche, no sé, estamos en todas partes del mundo. Antes de empezar, me gustaría, tuvimos la oportunidad de tener a estos increíbles panelistas. Lo que para mí significa es que estas contribuciones han
cubierto muchos temas, también incluso de lo que yo iba a hablar, entonces me voy a adaptar un poco para que mi contribución no sea tan repetitiva. También quería pasar también a la parte de preguntas para poder tener una discusión. Creo que una de las cosas, de ustedes tal vez ya sientan la frustración después de escuchar la situación en diferentes países, Kenia, lo que está pasando en República Dominicana, son algunos de los ejemplos que vimos, que también nos compartió Cristian, lo que pasa en Uganda, en otras regiones, y es frustrante que estos casos ya están bien documentados en cuanto a esos sistemas y tenemos otros países, no nada más México, que quieren adoptar estos sistemas de identificación biométrica. Algunas de las cosas que quiero comentar un poco para terminar es esta combinación de lo que justo nos comentó Elizabeth, donde es muy claro que las principales obligaciones son del gobierno. Estos gobiernos que quieran implementar estos sistemas de identificación son obligaciones nacionales e internacionales en cuanto a derechos, y hay que enfatizar que estos sistemas tienen que ser claros en cuanto al impacto y los riesgos, y informar a las personas para promulgar la decisión, la toma de decisiones. Primero, la primera evaluación tiene que hacerse para seguir con la implementación de estos sistemas. Es algo que hemos observado y que vemos a algunos colegas haciendo, que nos saltamos esta pregunta primaria de por qué necesitamos esto. Y, por ejemplo, lo que hablaba Cristian, hablaba del Banco Mundial que documenta por qué un sistema así se necesita en México. Y él lo presentó, pero ya se ha demostrado en muchos lados que la gente no se registra. Es eh, un buen ejemplo. Algunas de las barreras que se tienen que superar con estos sistemas digitales es, por ejemplo, el acceso a los servicios, el seguro social, también empleo incluso. Estos son decisiones políticas que se han hecho y hay alternativas, hay otros mecanismos que pueden implementarse para atender esto que no requieren la digitalización de la identificación. Incluso como se ha demostrado extensivamente por trabajo de sociedades civiles y también otras instancias que, como en el ejemplo de Kenia, también en India, por ejemplo, hemos visto en estos contextos que estos sistemas no solamente no cumplen con las promesas, sino que tienen riesgos adicionales y que los gobiernos no están equipados para lidiar con estos. Hay mucho trabajo que hacer a nivel gubernamental, pero también creo que hay que pensar en la responsabilidad de las instituciones como el Banco Mundial y otros propulsores de este tipo de identificación, que si es parte de su agenda de desarrollo. ah, par- Creo que una vez, si nos ponemos a pensarlo, viendo las opciones y al ver los retos de estos sistemas, si pensáramos en una solución, sería que estas identidades tal vez tuvieran un enfoque más comprensivo en cuanto a los derechos humanos que deben cumplirse para promover, antes de promover este tipo de sistemas. Si tuviéramos esos requisitos, entonces tal vez habría menos gente adoptando
o incluso en algunas circunstancias donde son forzados a tener estos registros en lugar, como lo que comentó Elizabeth sobre si hay un marco legal en lugar, si se alinea, si es robusto y se refuerza y asegura que el gobierno pueda implementar estas protecciones de derechos humanos. Entonces se podría avanzar si se cumple con la protección de privacidad, de datos. Hay muchos ejemplos que se mencionaron hoy que donde tienen muchas implicaciones económicas y políticas. Tiene que haber también garantías de que hay legislaciones alrededor de estos temas y que debe haber protección legal en la variedad de riesgos y que sean mecanismos de vigilancia externa independientes para asegurar que funcionen correctamente. Es algo que quería incluir a la conversación, la responsabilidad de los actores para que cada quien haga su debida diligencia y no haya suposiciones de que, por ejemplo, la protección es parte del rompecabezas, pero si hay una protección de datos que no que sea una compañía independiente y no parte de la autoridad, para que, por ejemplo, si hay individuos que tengan violación de derechos, que se les protejan estos derechos, etcétera, es presionar a esos actores para que tengan el proceso debido de que no se invada la privacidad, que se cumpla todavía el derecho a libertad. Y si no se cumple, entonces se hace un proceso paso a paso. Primero es desarrollar y ver si hay realmente razones legítimas, ese es el primer punto, si hay razones legítimas de por qué se va a implementar este sistema de identificación digital. Sin importar las razones que nos dé el gobierno, hay que pensar realmente si es necesario. Si también en segundo lugar el impacto, si que las condiciones previas antes de implementar, si es cuestiones de fondos, por ejemplo, si hay evidencia y mecanismos de responsabilidad que tienen que estar implementados. Un gobierno no puede implementar un sistema si no hay, por ejemplo, todas estas partes de seguridad cubiertas antes de empezar. Lo que hemos visto en muchos países, Kenia, Uganda, incluso India, es que tuvieron un proceso de protección, todo estaba en lugar, pero mientras tanto el gobierno estaba instalando ya, implementando el sistema. Entonces, en Kenia, por ejemplo, es ya también por la corte, les obligaron al gobierno a ir unos pasos atrás para limitar un poco su expansión y primero asegurar de que estuvieran los derechos protegidos y asegurados. Creo que uno de los ejemplos de Cristian es que México está justo en el tiempo en el que puede detener el proceso antes de que esté todo apropiadamente en lugar. Y ahorita es el momento para que México pueda todavía hacer las cosas bien. Y es un poco solo como para unir el rol de las instituciones como el Banco Mundial para informar a estos mecanismos y algunos de ustedes tal vez ya saben del 2017, el Banco Mundial se agrupó con otras organizaciones, creo que 20 o más entidades de todo el mundo para adoptar los principios de identificación para el desarrollo sostenible. Estos principios básicamente son puestos por el Banco Mundial para desarrollar estos mecanismos y hay que pensar qué se tiene que considerar antes de implementar estos sistemas y hubo mejorías un poco este año
incluso el reconocimiento de los riesgos de estos sistemas y el reconocimiento de que hay diferentes tipos de sistemas de identificación que pueden utilizarse, no tienen que ser todos biométricos únicamente y con sistemas, con números únicos de identidad. Hay otros sistemas que se pueden adoptar, pero el principio es por qué realmente se necesitan estos sistemas y lleva mucha ambigüedad sobre el aseguramiento de que no sean obligatorios o impuestos. Eso también tiene que atacarse. También las barreras artificiales decididas por el gobierno que tienen que eliminarse. Dar una identificación para votar, eso es algo del gobierno. Dar una identificación para tener seguridad social o sistemas de salud es decisión del gobierno, no es algo que se necesita para asegurar que el sistema funcione. Entonces, como mencionaba, este es el Banco Mundial junto con otras instituciones que quieren armar un marco legal para usar como su defensa. En el momento ha habido muchos esfuerzos para luchar contra estos principios, pero tenemos que ver todavía cómo se toma la decisión, sobre todo en cuanto al fondo para estos sistemas. Eso va a ser clave, no nada más en México, sino en otros países, y es ver cómo el Banco Mundial está usando estos principios diciendo que no son suficientes, quieren ir más lejos para asegurar que haya derechos humanos internacionalmente que sean protegidos y que también esté bajo las mejores prácticas. Esto demuestra también de manera transparente cómo se tiene que hacer estas evaluaciones y de dónde se toman las decisiones de presupuesto, por ejemplo, para estos sistemas. Voy a terminar con esto y ojalá podamos recibir algunas preguntas. Muchas gracias, Alexandrine. Vamos a saber de dónde vienen estas iniciativas, todas las implicaciones para abrir un poco más la discusión. Como dijiste, esto no es algo natural, es algo de los gobiernos y por eso tenemos que discutirlo tal y como es. Creo que tenemos un par de preguntas que van un poco dentro de esta línea de cómo podemos darle más atención a este tema, cómo dar, u- cómo podemos identificar un discurso que quiere solo vender la idea de que estos sistemas son seguros y hablar sobre la seguridad pública y el acceso a los datos privados. No sé si Elizabeth quiera responder estas preguntas, porque también nos dijo que tenía que salirse. No sé si alguien quiera tomar las preguntas. Si quieres, Grecia, puedo resolver alguna de las preguntas o puedo responder una y después me tengo que ir. Pero bueno, por ejemplo, para la primera pregunta, creemos que es vinculante para cualquier estado crear este respeto de para los derechos humanos. Creo que es posible minimizar el riesgo que se utiliza a favor de la seguridad pública, pero siempre tener en mente que los estados y su obligación de los derechos y la privacidad en general. Por ejemplo, utilizar el marco de la evaluación de la identificación digital y tomar en cuenta todos los riesgos y las obligaciones de las entidades de las bases de datos centralizadas. Y bueno, ya me tengo que ir. Fue un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias.
Bueno, la otra, como conclusión, es cómo es que nosotros podemos lidiar con este discurso de que los biométricos son seguros y cómo podemos socializar esto. Por ejemplo, esto no es una implicación normal o necesaria, o no hay una obligación para tener este tipo de sistemas de identificación digital biométricos. Los panelistas anteriores ya hablaron sobre ello. ¿Cuáles son los obstáculos para la inclusión y para los grupos vulnerables y cómo este tipo de medidas se utilizan para castigar, no sé, a inmigrantes, periodistas, este tipo de medidas que no son necesariamente o no resuelven bien la protección, sino al contrario, esto nos da más exclusión y, bueno, la vigilancia de estos datos no nos va a ayudar a ninguno de nosotros. Esperemos que el Senado reciba este mensaje y con la experiencia internacional de estos sistemas y con las experiencias de todos los panelistas que nos han compartido el día de hoy, antes de que como una asociación civil u otras asociaciones civiles latinoamericanas seguramente van a querer resistir a ese tipo de sistemas, sea por más defensa o por otro tipo de sistemas, o lo hacemos con un tipo de litigación por ese tipo de medidas. Muchas gracias. Nos estamos comiendo un poco el tiempo, pero muchas gracias por todos. Gracias, Alexandrín, por ayudarnos con este tema. ¿Tienes algo más que decir antes de que cerremos la sesión del día de hoy? No, estaba viendo algunas de las preguntas y ya respondiste tú una en términos de supuestamente este discurso nos lo venden para protegernos a nosotros mismos. Y cuando salen con esas justificaciones, hay evidencias detrás que tienen que ver con el uso no autorizado. No tienen ese tipo de información. ¿De qué forma podemos comprobar que estos sistemas nos están ayudando? Seguimos pidiendo por evidencias, evidencias concretas, con evaluaciones que justifiquen precisamente estas decisiones. ¿Y cómo percibimos el uso de los biométricos? Esto da paso a la exclusión, a la inseguridad, al uso no autorizado, al sector privado. Y creo que necesitamos romper con estas historias de éxito porque no hay ninguna base que nos respalde, ninguna evidencia que nos respalde. Y el último punto vinculado con una de las áreas en las que estamos trabajando es esta esperanza ciega que nos dicen que los biométricos son un escape para poder resolver muchos de los problemas que tienen que ver con la exclusión, pero requiere de soluciones distintas, aquellas que ya se han propuesto, y en términos de evitarlos, por el momento, hay poca responsabilidad, pocas partes interesadas, comités o que están trabajando a través de los fondeos públicos. Nos damos cuenta de que sus impuestos están siendo utilizados para fondos específicos de algunos programas. ¿Cuáles son las consecuencias? Leyes que tienen que abordar esto y también, por supuesto, dar un marco de referencia para estos donadores internacionales en cuanto a las regulaciones
Y es una excusa. Porque incluso aunque tengamos la evidencia, por ejemplo, los panelistas que tenemos hoy de qué es lo que ha pasado mal, qué es lo que ha sucedido, y tener esa evidencia, podemos justificarlo, pero después decirle, no va a funcionar. Sí, evidencias tomadas con base en las decisiones, en los sistemas, lo que tratan de vendernos. Preocupaciones, por ejemplo, como la seguridad. Cuando les preguntamos no tenían ninguna información, ninguna estadística, pero bueno, gracias a todos por haber estado aquí. Vamos a finalizar y vamos a continuar con la conversación sobre estos temas en nuestras redes sociales y en otras colaboraciones que tendremos con otras instituciones internacionales y con partes interesadas internacionales. Así es que digan no a la identificación biométrica y el sistema biométrico. Muchas gracias. Que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche o lo que sea en el mundo, en el parte del mundo que estén. Muchas gracias.